Hoy nos sumergimos en el mundo de los plásticos. Un material, bueno, omnipresente, ¿no? Pero lleno de matices confusos, ¿eh? Especialmente cuando hablamos de bioplásticos. Biodegradable, compostable, biobasado. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto. Sí, es fundamental, ¿verdad? Aclarar estos términos. No solo por la preocupación ambiental, que es creciente, sino para entender qué hay realmente detrás de las etiquetas que vemos por ahí. Ajá. Vamos a analizar de dónde vienen, qué sucede al desecharlos y las realidades, a veces un poco incómodas, del reciclaje y la descomposición. Perfecto. Empecemos por el origen. ¿Te parece? Los plásticos de siempre, los convencionales, vienen mayormente del petróleo, ¿cierto? Un recurso no renovable. Exacto. Y sabemos que duran. Bueno, quizás duran demasiado. ¿Y los bioplásticos? ¿Vienen todos de plantas? ¿O cómo es eso? Bueno, ahí está una de las primeras confusiones importantes. Bioplástico puede significar dos cosas distintas y, ojo, no siempre van juntas. A ver. Puede significar que viene de fuentes biológicas, o sea, biobasado, o que es biodegradable. Y estas dos cosas no siempre coinciden. Por ejemplo, tienes el biopet. Este se hace en parte de caña de azúcar, o sea, es biobasado, pero no es biodegradable. Ah, ¿no? No. Persiste igual que el plástico tradicional. O sea, que un envase diga bio no me asegura para nada que vaya a desaparecer fácilmente en el ambiente. Exactamente. No te lo asegura. Y por otro lado tienes el PLA, que es muy común hoy en día. Sí, lo he visto. Viene del almidón de maíz, por ejemplo. Y sí es compostable. Pero aquí viene otra palabra clave. Compostable. Ok. No simplemente biodegradable en cualquier sitio. Y para añadir más, digamos, complejidad, existen plásticos biodegradables, como el PCL o PBAT, que, fíjate qué curioso, se derivan del petróleo, pero están diseñados para descomponerse. ¡Qué lío! O sea, origen fósil pero biodegradable. Entendido. Entonces, el origen es variado. ¿Qué pasa al final de su vida útil? Los plásticos normales sabemos que se acumulan por siglos. Sí. ¿Los bioplásticos sí desaparecen? Tienen el potencial, sí, pero depende crucialmente de las condiciones. Biodegradable suena genial, ¿verdad? Pero es un término bastante vago. ¿Vago en qué sentido? Pues puede significar que se descompone en elementos naturales por microorganismos, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Bajo qué condiciones específicas? Piensa en un vertedero, sin oxígeno, o en el mar que está frío. Ahí la biodegradación puede ser lentísima o incluso incompleta. Entiendo. ¿Y compostable? Eso sí suena más específico. Lo es, lo es. Requiere condiciones muy controladas, cierta temperatura, humedad, los microorganismos adecuados. Ajá. Condiciones que normalmente solo se dan en plantas de compostaje industrial. La mayoría de estos materiales, como ese PLA del que hablábamos, no se va a compostar bien en la pila de composta casera que uno pueda tener en el jardín, ¿sabes? Claro, necesita como un proceso más intenso. Exacto. Y ojo también con los llamados oxodegradables, que a veces se confunden. ¿Esos qué son? Son plásticos convencionales, normales, pero con aditivos que los hacen fragmentarse más rápido con el oxígeno y la luz, generando microplásticos más deprisa quizás. Justo eso, exactamente. Preocupa mucho que en realidad aceleren la contaminación por esos fragmentos pequeñitos. Madre mía, hablemos un poco del reciclaje. Vemos los símbolos, ¿no? Los numeritos en los envases, separamos en casa y bueno, tenemos la esperanza de que sea la solución. Pero leí un dato que me dejó helada. En Europa, de todo el plástico que se recoge supuestamente para reciclar, solo un 6% se convierte realmente en nuevos productos. ¿Puede ser? Esa cifra, bueno, puede variar un poco según el estudio y la región, pero sí, refleja una realidad compleja. El reciclaje enfrenta retos enormes, gigantescos. ¿Cómo cuáles? Imagina, hay miles de tipos de plásticos distintos. Para reciclarlos bien, necesitaría separarlos a la perfección. Es muy difícil. Claro. Muchos llevan aditivos, colorantes, que son complicados de eliminar. Además, cada vez que reciclas un plástico, la calidad del material puede disminuir un poco. Ah, pierde propiedades. Sí. Y separar productos que están hechos de varios materiales mezclados, eso es carísimo. Y al final, muchas veces, producir plástico virgen, nuevo, sigue siendo más barato que reciclar el viejo. Qué frustrante. Y encima si mezclamos bioplásticos como el PLA,
en el contenedor amarillo de los envases, pues pueden contaminar todo el flujo de reciclaje de los plásticos convencionales. Complican aún más el proceso. Vaya. Esto nos lleva a cuestionar seriamente la efectividad real de los sistemas de reciclaje que tenemos hoy. Entendido. Entonces, resumiendo muy rápido para que quede claro. Bioplásticos, ventajas, potencial de usar fuentes renovables y de descomponerse. Pero sí y solo si las condiciones son las correctas. Exacto, bajo condiciones adecuadas. ¿Y los tradicionales? Pues son baratos de producir inicialmente y muy, muy duraderos. Quizás demasiado. Pero los peros, las desventajas, son grandes en ambos casos, ¿no? Bioplásticos necesitan infraestructura de compostaje industrial que, la verdad, apenas existe en muchos lugares. Algunos compiten por tierra y agua con cultivos para alimentos, lo cual genera debate. Cierto. Suelen ser más caros. Y bueno, generan mucha confusión en la gente, como estamos viendo. Sí. ¿Y los tradicionales? Pues ya sabemos, su persistencia en el ambiente por siglos y su dependencia total del petróleo son problemas gigantescos. Queda clarísimo entonces que no es una simple elección entre plástico malo versus bioplástico bueno. Para nada. No, no lo es. La historia completa incluye de dónde viene, cómo lo usamos, pero sobre todo qué pasa con él al final de su vida útil y si realmente tenemos la infraestructura para gestionarlo bien. Así es, no hay balas de plata, no hay una solución mágica única. Quizá la reflexión que nos queda no es cómo cambia nuestra mirada sobre lo que consumimos, sobre lo que desechamos y sobre esa búsqueda de soluciones que sean realmente sostenibles. Al entender mejor todo este ciclo de vida completo y, bueno, las limitaciones reales del reciclaje y la compostabilidad tal como existen hoy. Es una pregunta potente, sí. Da para pensar mucho. Y de hecho nos interesaría un montón saber qué ideas o qué preguntas surgen en quien nos escucha después de esta primera exploración del tema.